Bueno, muy bien, muy buenas tardes, querido Edgar, buenas tardes a todos. Un poquito de ausencia tuvimos. ¿Cómo estás? Doctor, pues muy contento de saludarlo después de ya algunas semanas de no vernos por acá. Hemos tenido bastante trabajo, cada uno en su propia área, pero también excelentes noticias porque no pudimos juntarnos para grabar, pero usted sí grabó con uno de los pesos pesados a nivel mundial. O sea que este Sí, espacio llegó al Olimpo. sí, 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 me causó gracia cuando dijiste llegó al Olimpo porque nunca se me hubiera ocurrido esa frase, pero tuvimos suerte, mucha suerte, porque a través de amigos y demás le pedimos a ver si nos podían contactar y esas cosas, viste, que son casi imposibles, ¿no? Porque el que conoce, al que conoce, el que conoce, al que conoce, se te rompió la cadena en cualquier momento, pero respondió Dugin enseguida, le pareció buena idea y ahí nos sentamos, vos viste, fueron 2 horas. De una charla interesantísima porque además nos da luces de primera mano del sentir ruso, no nada más de la actualidad, que de por sí ya es muy importante, un sentido histórico de pensamiento de larga data de la visión rusa que nosotros, sinceramente, en Latinoamérica no vemos. Estamos muy influenciados por la visión estadounidense y la contraparte rusa no la conocemos. Y en este caso se pudo charlar En uno a primerísima. uno durante 2 horas. Sí, 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 sí. Después, si en algún momento tenemos suerte de hablar con nuestro compañero y amigo Jalife Rame a ver qué es lo que él opina. Por supuesto que debe conocer muy bien cuál es la postura de Dugin respecto a la situación mundial, ideológicamente incluso respecto a cómo pensar las cuestiones políticas, y a ver qué es lo que él opina sobre eso, porque bueno, Jalife también es un personaje de primer nivel global. Acá en Ecuador les mencioné alguna vez que quizás podamos hablar con Jalife y quedaron todos maravillados de la posibilidad. Sí, es un gran amigo con el cual tuve el honor de compartir ahí 3 años en la universidad, de ser su asistente. Todavía mantengo comunicación con él y vamos a buscarlo. Sus tiempos son muy complicados, pero ojalá que Sí, podamos en sí, sí, yo algún supongo momento que tener un los espacio. tiempos de Dewey también deben ser sumamente complicados, pero le interesó y enseguida puso fecha y hora y se extendió más allá de lo prometido, porque iba a hablar 1 hora en total y estuvimos 2 horas. Y ni siquiera lo terminó él, nosotros nos quedamos sin tiempo. Claro. Ojalá que se pueda y este espacio, pues que es humilde en cuanto a visitas, es rico en contenido y también en las propuestas que hemos intentado hacer desde este pequeño espacio acorde a nuestros tiempos. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, estuvimos con mucho trabajo. Este encuentro con Ruby nos llevó también mucho esfuerzo y posterior a él también el trabajo de difundirlo, lo mejor que hemos podido hacer. Salió bastante bien la difusión y todavía se sigue difundiendo. Así que ahora a ver si logramos recuperar nuestra presencia semanal y acá está. ¿Qué es lo que te parecía importante para hablar, querido Edgar? Pues fíjese, doctor, que esta semana la tuvimos bastante cargadita de información, muchos temas a nivel internacional que se sembraron en la discusión pública. Hubo un tema particular el miércoles que fue el desfile en China por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Recordarle a nuestro auditorio, la Segunda Guerra Mundial en Europa termina en mayo, pero se extiende unos meses más en el Pacífico, ya en la lucha contra Japón. Entonces, en este 80 aniversario, China aprovecha para darle una muestra al mundo de su gran poderío militar Y lo hizo y bien. su capacidad también de amalgamar, de crear bloques de contención con otras potencias pues del nivel justamente de Rusia. Putin estuvo en primera línea ahí en el desfile de manera homóloga como lo hizo el presidente chino en mayo cuando estuvo en la Plaza Roja, ¿no? Ajá. Sí, fue una demostración de fuerza impactante desde dos puntos de vista. Primero, por la magnitud, en cuanto a la presencia ahí en el terreno
de armas nuevas, de un dispositivo, un despliegue de tropas muy elevado, pero además también fue muy importante el hecho de combinar no solo lo que es el armamento militar, que en síntesis es un armamento militar de carácter universal, ¿no? Más atrás o más adelante los países tienen el mismo tipo de armamento, digamos, sino que combinó la presentación, la parada militar, con elementos culturales propios de la larguísima y vieja cultura china, ¿no? Algo que no sucede en los desfiles militares de Occidente, por supuesto porque Occidente considera que la cultura occidental es la cultura mundial, ¿no? Entonces, también allí hubo toque de tambores y desfile con trajes típicos y demás, formando parte del desfile militar y dando a entender, quizás en tercer lugar, que las Fuerzas Armadas son las fuerzas que unifican el país, lo cual además es cierto, ¿no? Sí, justamente el propio armado de este desfile es todo un mensaje. No nada más las armas de última generación que incorporan inteligencia artificial, estas armas también láser y demás. O sea, no solamente es esta parte de la punta tecnológica incorporada a lo bélico, también es, como dice, una muestra al mundo de lo que es China. Cada determinado tiempo lo hemos estado viendo. China ha aprovechado todos los espacios que tiene para mostrarle al mundo que ellos son una civilización, no es un Sí. país per se, no es un país más. Ellos sienten que son una civilización y lo demuestran cada que pueden. Haciendo un poco de memoria, podríamos recordar la inauguración, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y la clausura fue algo similar en esta línea de pensamiento. Lo que llamó mucho la atención en esta ocasión fue el despliegue completo de toda la panoplia de posibilidades que tiene China que ofrecerle al mundo. No nada más están las armas, como decía hace un momento, de última generación, también está la parte cultural, la diplomacia e incluso podríamos decirlo, en cuanto a la diplomacia cultural, la posibilidad de extender lazos políticos con países que podrían verse como en teoría parias, ¿no? En el caso de Sí. Norcorea, de Rusia, el propio Bielorrusia, que estuvieron sus presidentes ahí mismo y salieron en la foto en primer lugar, ¿no? Sí, sí. Más allá del desfile militar, que es la culminación de toda una especie de show, por ponerle algún nombre, que fue todo el encuentro entre presidentes ahí en la Organización de Cooperación de Shanghái, que recordemos es una organización de carácter de seguridad, no es una organización de carácter comercial, nada por el estilo, pero evidentemente hicieron una presentación de un 25 encuentro de carácter geopolítico amplio y muy profundo, y además muy llamativo. Dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái tenemos países que están en guerra, como India y Pakistán. Entonces se llama mucho la atención que todos están arropados bastante sonrientes dentro de un mismo paraguas mundial, en virtud de que todos entienden que hay que guarecerse de la lluvia porque la situación mundial es muy complicada. Estados Unidos no está jugando en este momento para nada y todos tienen que tomarlo en serio. Y ahí tenemos en primer lugar entonces a China, India, Rusia, sería el terceto de primer orden que se manifestó en este encuentro, pero además mostrando una cercanía física entre las grandes potencias que no se logró nunca que apareciera ningún otro encuentro del G7, el G8, el G20 y nada parecido, donde había sonrisas, pero líderes separados entre sí para sacarse la foto cada uno para su país, ¿no? Y este Exacto. no es el caso. ¿Viste? Es una foto de tres, ¿no? El primer ministro de la India tomando de la mano a Putin, nada menos, de la mano a Putin, algo que sería normal en Buenos Aires, pero que no es normal en Asia, ¿no? Entonces, es una familiaridad muy diplomática y muy abierta, sobre todo teniendo en cuenta que Xi Jinping no es para nada carismático, ¿no? Sin embargo, lo que se ve es un trabajo de partido y de gobierno muy fuerte y muy sólido a la hora de unificar y hacer alianzas a nivel internacional. Justamente esta parte que menciona es muy importante porque es contextualizar lo que significan ciertos gestos
ciertos hechos en distintas culturas. Para nosotros en América Latina es muy normal que los presidentes se abracen, sonrían, se estrechen las manos, hagan como mucha panoplia porque esa es parte de nuestra cultura, incluso hasta de nuestras reglas diplomáticas, podríamos decirlo, pero no en todas partes del mundo sucede lo mismo. En Asia, la diplomacia, los gestos, las propias ceremonias son de un contexto muy distinto al que tenemos nosotros. Y los significados de este tipo de pequeños detallitos también dan mucho a entender. La cercanía política, económica, cultural que existe entre los países. Recordemos que a raíz de esta unión, digamos, de estos lazos que se han ido estrechando entre estas tres potencias, que por cierto no dejan de tener espacios de contradicción, como cualquier relación, sea cualquier relación humana o grupo humano, tienen espacios de contradicción. La diferencia es que estos espacios justamente donde podríamos decir, lo que chocan de alguna forma, se resuelven a través de mecanismos diplomáticos y pacíficos que en Occidente no podríamos entenderlos. Tal cual. Y que se entienden menos en este momento en el cual Occidente lo que está asistiendo es a un proceso de resurgimiento del nacionalismo, del interés nacional, de la idea de sálvese quien pueda, de la especie de salvajismo en la política internacional, cosa que le sucede a Europa, por eso es que la idea de unión europea está cayéndose a pedazos, cada país trata de hacer las cosas lo mejor que puede para sí mismo, y acá en el otro lado del mundo lo que vemos es la cuestión contraria, la idea de que es necesario unirse, por más potencias que sean, se ven que potencias separadas son potencias débiles. Yo no sé si la Exacto. teoría prevé este tipo de cuestión de alianzas de potencia, cuando la teoría siempre dijo, sigue diciendo y sigue insistiendo con la idea de que las potencias entran en combate, siempre. No parece ser por ahora el caso, un esfuerzo denodado se ve por unirse y mostrarse unidos y vender, propagandizar, divulgar un mensaje de unidad entre países cuyas conducciones son muy fuertes, pero muy diferentes. O sea, uno no se imagina esto que ha sucedido entre Putin, que es un tipo de liderazgo, con Modi, que es otro tipo de liderazgo en un país como la India, y Xi Jinping en un país como China. Estos tres países juntos tienen más de 3.000 millones de habitantes, la mitad de la población de la Tierra. Y todavía Es, falta Brasil y faltan un montón de países más. Está Turquía por ahí, estaba Irán. O sea, y todo el cinturón postsoviético, ¿no? Tayikistán, Kirguistán, todos estos países. Y además, como dato adicional de Tayito, cada vez está tomando más relevancia a nivel de divulgación y de presencia el presidente Lukashenko de Bielorrusia, el gran aliado de Putin y de Rusia, ¿no? Entonces, debe ser un trabajo consensuado, ¿no? Para poner claro. en la palestra a otros líderes mediáticos. Sí, cada uno ir colocando también a sus aliados para que salgan en la foto, ¿no? Eso es así. Pero, pero o sea, estos dos temas que hemos mencionado hasta el momento, tanto el desfile en la plaza de Tiananmen como la reunión de estos líderes, pues obviamente tuvo sus repercusiones en el mundo. Tan solo Trump utilizó sus redes sociales para referirse a estos temas, cargar contra la India, fustigar esta relación de cercanía que ha tenido ahora con Rusia y con China, y también hablarlo claramente, reconocer que estos líderes hicieron toda esta panoplia para mandarle un mensaje a Estados Unidos y él decir, sí, estuve viendo el desfile, lo vi en vivo, eso era lo que querían, sí, sí lo vi. O sea, es una parte extraña la Sí. reacción del liderazgo Es estadounidense. extraño, ¿no? Porque los mexicanos dirían que quedó ardido, ¿no? Exactamente, en Latinoamérica diríamos, se mostró muy ardido, ¿no? Bueno, es que en este tipo de ligas, ya cuando estamos hablando volvemos al Olimpo, no hay nada Sí, más alto a ver, en los el dioses. mundo
en las ligas de poder que estamos hablando de los países más poderosos del mundo en la mayoría de los aspectos, todo este tipo de mensajes, de fotos, de señales, pues tienen reverberaciones y tienen su lado de correspondencia en lo que hacen otros líderes. O sea, recordamos que también hace no mucho Putin se reunió con Trump en Alaska, mandando un mensaje también de cooperación, un mensaje político de distensión en el cual estas dos potencias, las mayores potencias nucleares del planeta, se reunían para dialogar de frente después de muchos años de no hacerlo. Y ahora Trump, a través de mensajes, dice que Putin se junta con el presidente de China y de Norcorea para unirse en su contra. O sea, Sí, 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 para seguir conspirando contra Estados Unidos. exacto. Que resultó cómico al final. Pero no deja de ser como parte del show político de Trump, en el cual manda mensajes muy obvios, habla desencarnado, con verdades, pero también deja ver ciertos mensajes entre líneas que solamente aquellos que quizá lo conozcan o conozcan personalmente los entretelones de los acuerdos que tiene, podrán entender Sí. en su real magnitud todo lo que dice. Porque la política internacional no solo está andando por andariveles belicosos, digamos, ¿no? Claro. No solo está dictada de acuerdo a los parámetros que plantea Donald Trump. Desde el otro lado, en este caso, desde esta tríada de Rusia, India, China, a la que podríamos agregar Brasil y varios países más, todo el oriente del mundo, por así decirlo, o todo el sur del mundo, como le gustaría decir a muchos de nuestros compatriotas latinoamericanos, se está mandando un mensaje más de convivencia y de confraternidad que incluye a Estados Unidos. No hay Exacto. ni media palabra en contra de Estados Unidos en los mensajes que se han dicho en esta cumbre, ni en ningún mensaje que estos líderes pronuncien. Putin es el que más habla a favor de Donald Trump, el que más los defiende a nivel internacional, ¿no? Siendo que casi nadie defiende al presidente de Estados Unidos. Irónicamente es Su el principal archienemigo enemigo. en el ideario que vende Estados Unidos, en el ideario hollywoodense, es el que parece ser su mayor aliado en la escena internacional. Tal cual, tal cual. ¿No? Entonces, eso deja como consecuencia a Europa muy aislada en términos del diálogo político internacional. Porque mientras Donald Trump se reúne en territorio americano con Vladimir Putin, Rusia sigue insistiendo sobre su propia población sobre una guerra inminente, ¿no? Y tomando disposiciones y obligando a la población a adoptar prevenciones en un clima de guerra inminente, lo cual puede no ser cierto, pero para la población europea es cierto. Entonces, Claro. la guerra no existe, pero la hacen existir. Entonces, en ese sentido, va logrando por lo menos que ciertas capas de la población europea sí estén dispuestas a aceptar una guerra ya de grandes dimensiones con Rusia, lo cual terminaría por desencadenar un fenómeno catastrófico, ¿no? Y además resulta bastante irónico, de nuevo regresando al papel que ahora parece no jugar Europa, es decir, está en la completa irrelevancia porque también las contradicciones internas en el seno europeo se han ahondado muchísimo y no aceptan la mayoría de los líderes europeos este papel de irrelevancia, de segundo grado de importancia que le está dando la realidad. La realidad se está imponiendo en cuanto a lo que hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, la geopolítica de las grandes potencias. Europa frente a estas potencias se queda muy relegada en Sí, cuanto a poderío económico, en cuanto a poderío militar, financiero, industrial, ya parece no figurar sí, en sí. estas grandes ligas. Europa se está acercando a una implosión, un fenómeno parecido al que le sucedió a la Unión Soviética cuando no Exacto. podía demostrar en hechos la política que predicaba en los discursos ideológicos a nivel mundial. Europa está muy belicista en términos de discurso, pero no tiene capacidad de mantener esa belicosidad, sino con el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos no está apoyando porque Europa evidentemente
con este enfrentamiento discursivo que tiene con Rusia, le dificulta la política exterior a Estados Unidos, que quiere resolver el problema de Ucrania. Y el gran problema de Ucrania es Europa, más que Ucrania misma, ¿no? Exacto, ahí justo pareciera que los líderes europeos están intentando jugarse su futuro en Ucrania para no pasar justamente a toda esta irrelevancia en la que, guste o disguste, ya están condenados Sí, a sí, sí. estarla, ¿no? Además que, bueno, la crisis económica en el bolsillo de los ciudadanos europeos sigue creciendo. Hay que ver hasta qué punto esto logra sostenerse. Por ahora, el escenario principal no está en Europa, sino que está a veces en Estados Unidos, sobre todo por la actuación individual del presidente Donald Trump, que es muy hábil para captar la agenda mundial. Y por otro lado, en estos encuentros, sean de los BRICS, sea ahora de la Organización de Cooperación de Shanghái, entre este mundo nuevo que está surgiendo, en el cual uno espera a ver cuáles son las contradicciones internas que hay, pero son muy hábiles para ocultarlas y que no se noten mucho, ¿no? Y hay Claro. un mensaje de cooperación, de bienestar, de desarrollo económico, etcétera, como si descubrirle la huella geopolítica pareciera un poco difícil, a veces, ¿no? Y todo esto contrasta, o sea, el entendimiento que se está intentando dar en el extremo oriente del mundo, con China, con Rusia, con India a la cabeza, contrasta con el desorden interno que tiene Estados Unidos en cuanto a su región histórica, ¿no? Hablo de Latinoamérica. O sea, mientras aquellos países en Extremo Oriente hablan de cooperación, de los lazos que los pueden unir, en América Latina vemos el despliegue de Estados Unidos hasta su perímetro de seguridad, su área que ellos consideran el área de seguridad nacional que va del Canal de Panamá al Golfo hasta Alaska, hasta el Ártico, mejor dicho, ya con la incorporación de Groenlandia, y justamente estas tensiones en aumento que estamos viendo en la periferia de Venezuela, incluso con los movimientos y con las repercusiones que ha tenido en todos nuestros países, porque lo decíamos también en este mismo espacio, el que Estados Unidos esté intentando resolver algunos problemas que tienen otras partes del mundo es un respiro para el mundo porque va a bajar el peligro de una guerra nuclear global, pero va a aumentar las presiones en nuestra región, porque Estados Sí. Unidos va a poder concentrarse en el reordenamiento, reitero, de su perímetro de seguridad, y lo hemos estado viendo lo que sucede en Venezuela, lo que hemos estado viendo en México, incluso los acuerdos internos que se han estado dando, como en el caso de Brasil. Sí, con mucha razón decís y mencionando de Venezuela, que al parecer esta ofensiva que parecía disparada a toda velocidad prácticamente para entrar en guerra en 24 horas, quedó reducida a una amenaza un poco más que verbal, ¿no? Porque tanto Rusia como China plantearon su posición muy firmemente y muy claramente en defensa de Venezuela, en síntesis en defensa de sus propios intereses Claro. geopolíticos que están muy vinculados con Venezuela, su petróleo y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, yo supongo que el gobierno de Maduro quedó más fortalecido internamente. O sea, sí, claro, claro, porque toda la oposición que es activamente pro-yanqui quedó pues exhibida hasta cierto punto de vista, y Maduro logra, como decimos en México, abrazarse de la bandera y mostrarse muy firme ante la Sí, amenaza de una invasión debemos supuesta. mencionar que obligadamente que mientras se salva de la invasión, abraza una dependencia cada vez más fuerte de China, ¿no? Ah, claro, claro. Exacto, o sea, Porque no. esto no es el paraíso, China, Rusia y demás, no es el paraíso, es simplemente una geopolítica alternativa a la dominación americana, pero no es más que otro tipo de colonialismo, semicolonialismo, etcétera, que algún día quizás hablemos al respecto. Pero sí, ahora Venezuela queda cada vez más encadenada a la política exterior china, sobre todo, ¿no? Rusia tiene que ver con hidrocarburos, China tiene que ver
con una visión más global del mundo enfocada a los intereses chinos en Venezuela y en general en América Latina. Pero por ahora, la ofensiva de Estados Unidos en América Latina es sobre México, que es una cuestión particular, muy específica, muy concreta, y sobre Venezuela. Otros países, como por ejemplo Argentina, Ecuador, han decidido seguir así sumisamente lo que Estados Unidos decida, que por otro lado no queda claro qué es lo que quiere cada país, ¿no? Claro, o sea, el tema aquí también decirle mucho a la gente, externarle a nuestra audiencia que en ocasiones ven con mucho recelo a los Estados Unidos y quisieran involucrar al máximo a Rusia, a China, abrazarlos a ellos pensando que con eso vamos a llegar al paraíso. No es así, ¿eh? O sea, siguen siendo... Lo que pasa es que idealizamos mucho a quien puede hacerle contrapeso al grandote, ¿no? Al bully de Sí, nuestro salón de claro, es clases, otro grandote. pero el otro también es bully, nomás que en otra área del mundo, ¿no? Tal O cual. sea, tienen sus pros y sus contras. Este involucramiento no es para nada idílico. Hay muchos casos en el ejemplo chino de lo que conlleva este encadenamiento a Sí, o la dependencia a Beijing. Entonces, digo, para que también tengamos sí, y sí, nuestra un audiencia tenga balance. esta. Hay que balancear. A ver si te parece los últimos minutos, ya que en medio lo mencionamos al pasar, y vemos a ver qué es lo que le está pasando a Brasil, a Bolsonaro, y la posibilidad de entrar en prisión por el resto de su vida, porque Bolsonaro ya tiene 70 años. Esta semana se decide su condena, se le llega ya la sentencia, y pasaría más de 40, creo 43 años en prisión. A los 70 años, semejante cantidad de años en prisión es condenarlo a morir en prisión, porque sería prisión efectiva, ahora está en prisión domiciliaria. Si se dicta la sentencia esta semana, al parecer el plazo es hasta el día 16 de septiembre, si no me equivoco, entraría inmediatamente en prisión común. Y Es, es un golpe duro para Estados Unidos. sí, claro. Y además marca un precedente muy importante, tendríamos que decirlo también, para toda la región. O sea, sí es cierto, hemos visto juicios en los cuales a algunos expresidentes, algunos incluso figuras de las dictaduras que vivió Latinoamérica, sobre todo el Cono Sur, en la década de los 60, de los 70, fueron enjuiciados, pero fueron procesos muy distintos al que se está siguiendo con Bolsonaro, no solo por el contexto internacional, también dentro del propio contexto local, pues Brasil está muy dividido. O sea, el Bolsonaro todavía tiene un gran arrastre dentro de Brasil, tanto así que no hemos visto a Lula gobernar a sus anchas como lo hizo en los dos primeros periodos en los que estuvo. Ha estado en un proceso muy complejo de recomposición de su propio movimiento, del propio partido que lo llevó al poder. Eh, es en ese sentido, pues, el proceso que se está llevando contra Bolsonaro no nada más es un golpe directo a los intereses de Estados Unidos, que justamente por eso Trump reaccionó con los aranceles, sino al sistema político y social de Brasil por Sí, completo. sí, sí. Y es un intento de reposicionamiento de Lula y del PT para recuperar los espacios de poder que ha perdido en manos del bolsonarismo, que como bien mencionas, es un movimiento político y social muy fuerte en el país, muy fuerte. Bolsonaro perdió por el 1% apenas las elecciones, pero fue tan brutal y tan descarado el intento de golpe de Estado, hay tantas pruebas de lo que ha hecho, porque no se han esforzado por ocultar nada, que según dicen los medios es muy probable que le dicte una prisión con esta carga de años, ¿no? Lo cual perjudicaría a Estados Unidos y favorecería la capacidad de recuperación del presidente Lula, que se presentaría a la reelección nuevamente, y eso cambiaría el panorama de Estados Unidos en relación a la región, porque tendríamos entonces un Brasil incorporado a los BRICS con mejor fortaleza, ¿no? Y entonces
el interés, en realidad la necesidad de Estados Unidos de ser el actor privilegiado en América Latina se vería disminuida, lo cual es muy problemático, porque claramente Estados Unidos, igual que todas las potencias, necesitan determinada cantidad de recursos que no poseen o no poseen la cantidad necesaria y demás, y que Estados Unidos siempre recabó y pretende seguir recabando en su patio trasero, que es toda nuestra región. Eso se está dificultando. Entre otras cosas, porque el que recaba en este patio trasero ahora también es China. Entonces, ¿no? A través de la ruta de la seda, lo que es la ruta de la seda no es más que una enorme ruta de atracción de recursos para la economía china, Así es. que está construyendo ya desde hace muchísimos años y que sigue adelante y que está totalmente compenetrada con nuestra región. Sin ningún tiro, sin ningún balazo, China está posicionándose muy fuerte aquí en nuestra región latinoamericana. Venezuela es uno de los casos, Brasil sería otro. Teniendo en cuenta que ahora Brasil ya no tiene como primer socio comercial a Estados Unidos, sino a Así China, es. que es lo que Lula dijo con tanta claridad, ¿no? ¿Por qué se enojan tanto si no somos los más importantes? Claro, o sea, también para entenderlo, o sea, el que Estados Unidos haya sido desplazado en muchos países de la región por China no quiere decir que no tenga cierto peso específico en las reglas comerciales y políticas de nuestros países. En el propio caso de Brasil, que es el jugador más importante de Latinoamérica, es un país que por sí mismo podríamos considerarlo un país continental, pues casi 8,5 millones de kilómetros cuadrados, la reserva de la Amazonía no es cualquier cosa, pero incluso para Brasil, que es uno de los jugadores globales, el peso específico de Estados Unidos también interesa mucho. Nada más con el tema que mencionaba Trump de los aranceles, causó bastante conflicto en la economía brasileña, porque no es tan fácil tampoco modificar los lugares o los sitios a donde envías tus productos. Las exportaciones brasileñas que van a Estados Unidos no significa que de un día para otro ya no van para allá, ya las pueden mandar a China. Son Claro, procesos complejos que tardan tiempo rehacer. y O eso sea, produce protestas de esos empresarios, empresarios que cambian de bando y se vuelven bolsonaristas, por así decirlo, etcétera, etcétera. O sea, es un problema en realidad, entre otras cosas, de crisis política en virtud de la pérdida de capacidad de ganancia de los empresarios que de repente pierden su locus comercial en el mercado americano. exactamente, o sea, claro, o sea, en esa parte es que Estados Unidos también utiliza los aranceles para influir políticamente. Decía el propio doctor Jalife que Trump utiliza los aranceles como un arma geopolítica y tiene completa razón, porque vemos cómo golpea y en los momentos en Exacto. los que golpea, ¿qué es lo que Sí, está persiguiendo? su juego es ver hasta qué cosas está dispuesto a ceder cada país para mejorar la relación comercial con Estados Unidos. Exacto, ¿No? tal cual. Cambia el estatus y ahora la cosa queda a Estados Unidos preguntando qué me das para que te baje los aranceles. Está bien pensado. Y, No es gran y si cosa, vemos, pero y si vemos incluso en el caso de Brasil, la conexión que se hizo con este puerto de Chancay, que se construyó en Perú, o sea, no nada más es un megapuerto en Perú que va a conectar la parte del Pacífico Sur con China, que es, por cierto, es una mega inversión china, sí, no olvidarlo. A partir de este puerto se empieza a generar una red de conexiones terrestres y multivía con el resto de los países del Cono Sur, todo pensado justamente con lo que mencionaba usted, de sacar todos los recursos de Sudamérica y enviarlos vía barco hacia China. tal cual. Sí, Entonces, obviamente genera sus resistencias con Estados Unidos porque estamos viendo la geopolitización del acceso de los recursos a nivel global. Ya no es el mercado, y en realidad nunca ha sido el mercado el que sostiene las reglas comerciales. Son
es el poder geopolítico, son los acuerdos al más alto nivel y lo podemos ver en nuestra región. Ahí se empieza también a ver cómo la soberanía política e la independencia política se manifiestan fuertemente en el comercio, porque además de esta ruta bioceánica Chancay, el puerto de Santos en Brasil, tenemos la otra ruta bioceánica que no tiene participación china, que están construyendo los cuatro países más abajo, ¿no? Perú, Bolivia, Paraguay, y Brasil. Es una ruta que va a empezar a operar poco mencionada, poco visible, que va a empezar a operar en unos meses. Falta terminar algunos tramos de Paraguay. Sería una ruta camionera que daría salida a la producción ahora encerrada de todo este sur periférico de nuestra región, ¿no? Tocaría el sur de Brasil, el más beneficiado, a mi entender, por lo menos a simple vista, es Paraguay, ¿no? Tiene acumulando una enorme producción agrícola desde hace muchos años y que va a estallar ahora en la exportación, por ejemplo. Yo no sabía de banana. Entonces, entrando en el comercio mundial con bienes agrícolas, por supuesto, pero nuevos y en mayor cantidad, saliendo rápidamente por el Atlántico, por el Pacífico, y estas economías en un financiamiento propio para la construcción de esta ruta, también muestran, uno puede decir políticamente son sumamente dependientes, pero a la hora de hacer dinero, las nuevas alternativas, las nuevas opciones, los nuevos mercados que ofrece el oriente del mundo, dinamizan una independencia de hecho, digamos, ¿no? Me llevo muy bien con Eh, Estados Unidos, pero necesito construir esta ruta para tengo que sacar mi claro, mercadería. porque Estados Unidos dejó de invertir en la región, dejó de ser el principal inversor porque se están dedicando a otras cosas y esos vacíos se llenan. China llega, invierte para obras de infraestructura, gana influencia política y también gana el Sí. acceso a los recursos. En ese sentido, China es una especie de retorno al capitalismo viejo, ¿no? Estados Unidos se volvió el jefe del capitalismo financiero a través del establishment y el Partido Demócrata y demás, junto con Europa, mientras China es un retorno al capitalismo industrial y por lo tanto al comercio y a las rutas comerciales, como si fuera el viejo dominio inglés, ¿no? Exacto. Entonces, ahí está la cuestión de fondo, la pelea interior en Estados Unidos y la pelea mundial, que es lo que dice Y no, mucho, ¿no? y no quisiera ser alarmista o mejor dicho determinista, pero si nos vamos a revisar la historia entre el capitalismo financiero y el capitalismo industrial, en esta etapa de transiciones suele triunfar el capitalismo industrial. O sea, lo mismo pasó hace 100 años, cuando Gran Bretaña era el centro financiero del mundo, pero Estados Unidos se había convertido en el centro industrial. Y hace 200 años que el centro financiero del mundo, podríamos decir que estaba en Holanda, Ajá. Paul, y Gran Bretaña era el centro industrial del mundo. Entonces, siempre en esta etapa se va decantando por lo industrial. Al menos es lo que nos dicta la historia. Veremos si en este periodo vuelve Uh-huh. a repetirse ese patrón. Vamos a ver. No creo que lo lleguemos a ver, pero Bueno, hasta donde nos toque. por ese camino andamos. Por ahora sí nos toca ver la semana próxima, a ver qué pasa con Bolsonaro, que es muy importante, ¿no? Y ver entonces cómo sigue los acontecimientos mundiales, pero esta reunión allí en China fue sumamente importante, incluso para cualquier ciego que no quiera ver lo que suceda, las imágenes fueron sumamente fuertes y hablaron por sí solas, porque fue más un efecto de comunicación. Nadie sabe qué se resolvió en esa reunión y a nadie le importa mucho, pero las imágenes cruzaron todo el mundo y nuestro amigo Donald Trump además se encargó de que aquel que no supiera, si Se supiera, enterara. ¿no? Nuestro gran comunicador. Claro, pues Bueno, estaremos pendientes para ver cómo se siguen desenrollando, tal cual. como decimos en México, Sí, los porque hechos. no es desarrollando, sino desenrollando. Efectivamente. Bueno, un abrazo, le mandamos un abrazo y muchos cariños a todos nuestros oyentes, que sigan bien el fin de semana y nos vemos a ver si cumplimos el sábado que viene, ¿no? Será un placer retomar este espacio, doctor. Haremos las gestiones necesarias para contar
invitados de un altísimo perfil y pues aquí seguiremos de todas formas Bueno, en el análisis de lo que nos gusta. la política internacional, ¿no? Muy bien. Un abrazo, querido Edgar, y saludos a todos. Encantado. Chao, hasta luego. Chao.